verdad eterna, tu palabra. Habla en nuestros corazones, Señor, edifica, exhorta, restaura nuestras vidas. Señor, háblanos, que tus siervos estamos atentos para escucharte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y los pequeños de 4 a 11 años salen a su clase. De 4 a 11 años pueden salir a su clase. Y los demás abrimos la Biblia en el libro de Génesis. Así es que abra su Biblia. Espero que no le cueste mucho trabajo encontrar Génesis, ya que está al principio, ¿verdad? Y hoy estaremos meditando sobre el capítulo 2 de los versículos 1 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles, atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la tierra de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino. También había allí resina muy buena y piedra de onice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué día es mañana, hermanos? Lunes. ¿Cuántos de nosotros llega el lunes y despertamos, pero no contentos, molestos? ¿A poco ya es hora de trabajar? ¿A poco ya es hora de ir a bañarme, de ir a preparar el café? ¿A poco es hora de entrar otra vez a la oficina y ver la cara de mi jefe? Y de seguro va a estar molesto, ya siento que ya voy atrasado en el trabajo. Después de 2 días de fin de semana, o un día de fin de semana, o tal vez nada más medio día de fin de semana, después de descanso, después de diversión, finalmente suena la alarma y despertamos molestos, porque sabemos que tenemos que ir a trabajar. Y cuando finalmente despertamos, sentimos algún resentimiento con nuestro padre Adán. De no haber sido por Adán, no tendría que trabajar hoy. De no haber sido por Adán, no tendría que ir a ganarme el pan. De no haber sido por Adán, no tendría que estar trabajando por $15 la hora, que apenas si me alcanza. Y llegamos a pensar que Adán tiene toda la culpa porque tenemos que trabajar. Y decimos, parte de la maldición que Dios pronuncia sobre la humanidad cuando el hombre peca, parte de la maldición es que la mujer tendrá hijos con dolor, que moriremos y que tenemos que trabajar. Muchos así lo creen, que es parte de la maldición el trabajo. Y es solamente evidencia
de que no conocemos la Biblia. Es evidencia que no conocemos lo que dice Génesis 2. No conocemos el propósito por el cual Dios creó a Adán y a Eva. Porque, hermanos, el trabajo no es una maldición. Más bien, el trabajo es parte del propósito de Dios para el ser humano. Así que hoy vamos a dedicar tiempo para realmente estudiar esta narrativa de la creación de Dios y por qué fue que Dios creó al hombre. Así que en Génesis 1 vimos los 6 días de la creación y Génesis 1:1 empieza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y acaban los días de la creación. Y ahora que llegamos a Génesis 2, dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que Dios había hecho. Y el séptimo día, ya que Dios había completado la obra que había estado haciendo, reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios hizo todo lo que existe y después de 6 días de que fue creado todo, llega el séptimo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios reposó. Dios, entendemos como que descansó. Pero reposar en la Biblia, sobre todo cuando se refiere a Dios, no significa que Dios estaba cansado. Usted y yo sí nos cansamos. El día que estamos preparando un convivio aquí en la iglesia, llegamos a la casa cansados, ¿no? Llegamos fatigados. El día que vamos a organizar una fiesta, un cumpleaños, que dónde están los platos, que dónde están las sodas, que dónde está, que reciban a los hermanos, que ya el perro ya se metió allá, sáquenlo al patio, ay, ahora lavar los trastes y terminamos, ay, ahora sí voy a descansar. Pero cuando la Biblia habla acerca de Dios, hermano, la Biblia no conoce a un Dios que se cansa. De hecho, Salmo 121, versículo 4 dice: jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no se cansa. Entonces, ¿qué significa que Dios reposa si Dios no se cansa? Es que en la Biblia, cuando habla de que Dios reposa el séptimo día, simplemente tiene la idea de que Dios ya terminó su trabajo de creación, ya no continúa creando, reposa, cesa de actividad de creación, ya no sigue creando porque ya todo fue creado. Llegó a su fin la obra de la creación. No es que Dios está descansando porque, ay, es todo difícil. No, simplemente Dios ya dejó de crear. Y Dios al séptimo día le da un significado muy especial. Versículo 3: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces Dios bendice este día y lo santifica. ¿Qué quiere decir la palabra santificar? Pensamos que significa que hacemos algo, un objeto ordinario, y ahora se convierte en un objeto religioso y especial. Entonces, por ejemplo, en algunas religiones, ¿no?, tienen agua y dicen: ay, esa es agua bendita. No, esa agua es de respeto, está consagrada, la santificó, le rezó una oración el cura y es agua bendita, así es que con respeto. No, santificar no significa eso. Santificar simplemente significa poner aparte, es diferente a lo demás. Santificar en el sentido más básico significa solamente eso: apartar, hacer diferente, distinguir algo entre otras cosas. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios santifica el séptimo día, simplemente dice: este día va a ser diferente a los demás. Porque durante los primeros 6 días Dios estuvo trabajando, creando. El séptimo día es diferente porque en ese día ya no está creando. Es especial, es diferente a los 6 días de trabajo, de creación. Y ahora que ha llegado el séptimo día, Dios cesa el trabajo como creador. Más adelante vemos que el séptimo día cobra una importancia muy relevante para la vida de Israel, porque Dios les da un mandamiento acerca del séptimo día. Deuteronomio 5:12: guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás
y harás todo tu trabajo. Y luego me llama la atención porque no se convierte en un día de actividad religiosa. Vea lo que debía hacer Israel el séptimo día y no tiene nada que ver con actividad religiosa. Dice, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en él ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Entonces el séptimo día Dios se lo estaba dando a Israel para que trabajaran 6 días y el séptimo día, ¿qué iban a poder hacer? Descanso. Descanso. Hoy sí voy a despertar tarde, hoy sí vamos a desayunar con calma, hoy sí los animales no van a tener que jalar el arado, hoy ni los empleados domésticos, ellos también, que día libre para todos. Hoy es día de descanso, siguiendo el modelo de Dios en el aspecto que los primeros 6 días Dios trabaja, el séptimo día ya no trabajó como creador, así nosotros 6 días trabajamos y un día no lo trabajamos. Así que llegamos a la conclusión que el hombre creado a imagen de Dios es creado para trabajar 6 días. Y usted dirá, 6, hermano, no es suficiente con 5. Pero bueno, en el modelo de Dios, 6 días podemos trabajar y reposo, descanso, un día. Y esto debe exhortar a las personas que no se les da el trabajar. ¿Ha conocido a gente que no le gusta trabajar? Yo conozco a muchos. Que ¿quién sabe por qué no duran en los trabajos? No, hermanos, son especiales, delicados. Y no, ni especial ni delicados, no les gusta trabajar. A estas personas les debe exhortar esto porque están obrando en contra de su naturaleza. Dios creó al hombre para trabajar 6 días y descansar 1. Pero también esto que hemos hablado debe de exhortar al trabajólico que quiere trabajar todos los días, 2 part-time, 3 part-time, y cuando tengo 2 horas libres, pues me voy de Uber. Hermano, usted también está violando este precepto. Dios creó al hombre para trabajar y para descansar. Bien. Pero ahora, después de que hemos visto este asunto del trabajo, vemos que Dios ahora va a crear al ser humano. Ahora, algo que quiero aclarar. Muchos dicen, Génesis 1 es una creación de Dios. Génesis 2 es otra creación de Dios. La creación del capítulo 1 se echó a perder, Dios la tuvo que destruir y en Génesis 2 está haciendo una nueva creación. Eso viene de los teólogos liberales e interpretaciones recientes que no tienen nada de apoyo en el texto bíblico. De hecho, tiene más común con las interpretaciones de la creación, por ejemplo, de los indígenas de las Américas. Los aztecas, por ejemplo, creen en los ciclos solares. Los ciclos solares duran alrededor de 52 años. Entonces los aztecas dicen, cuando los dioses crearon todo lo que existe, se echó a perder la creación. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Destruyeron toda la creación, como quien toma un papel y lo hace una bolita, la tira y va a hacer una nueva creación. Es que los dioses de los aztecas echan las cosas a perder, pero el Dios de la Biblia no echa las cosas a perder. Entonces Dios no desecha la creación del capítulo 1. ¿Qué sucede en el capítulo 2? Es la misma creación, pero ahora en lugar de enfocar en el lente en día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, que hace el Génesis 1, en Génesis 2 se enfoca solamente en el día 6, nada más. Entonces es como que nos está dando un enfoque de lente solamente en el día 6, porque aquí Dios va a crear la máxima expresión de su habilidad creativa en la creación del ser humano. Y dice así la Biblia:
en la creación del ser humano. Versículo 7. Y Dios el Señor formó al hombre, al ser humano, del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios toma tierra, forma del barro un monito, y luego Dios viene. Ahora, lo interesante es que en el idioma en que se escribe el Antiguo Testamento, la palabra viento o aliento es lo mismo a la palabra espíritu, es la misma palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios sopla en el ser humano? El espíritu de vida, cosa que no hace con los animales, porque cuando Dios crea a los animales, simplemente dice que produzcan las aguas seres vivientes, que produzca la tierra seres vivientes, y de ahí salen los animales, los reptiles, los peces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios forma al hombre, Él viene como si fuera un alfarero y forma, vaya, como si fuera con sus manos a un ser humano, y luego sopla en su nariz el aliento de vida. Es interesante que usa la palabra de formar, que se ve en Jeremías 18:4, cuando el alfarero toma el barro y forma una vasija. Entonces aquí Dios está como si fuera trabajando sobre la rueda del alfarero, haciendo al primer ser humano en quien va a soplar el aliento de vida. Ahora, ¿qué artesano es Dios? Por ejemplo, yo ayer, mi esposa, ay hermanos, por cierto, Alma hace unas conchas tan deliciosas, pan mexicano, y ahora hasta de colores, hermano. Al ratito le enseño una fotografía. Las pinta bien bonitas. Ahora, si mi esposa hace un pan mexicano hasta de colores, quiere decir que es una gran artesana del pan mexicano. ¿Cuánto más Dios a formar el cuerpo del ser humano? Por eso el salmista David dice: te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Así es que cuando usted se vea en el espejo, no diga, uy, diga, qué maravilla. Así, hermano, porque realmente somos maravillas. Vea lo que dice la Biblia, Salmo 94:9. El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? Pensemos en la complejidad del ojo, en la complejidad del oído. Estaba yo estudiando y dice que el oído contiene 3 huesos: el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones, porque el sonido es vibración, pega primero en el martillo, y así está el martillito, hermano, vibrando en nuestro oído. Luego ese martillo está pegando como si fuera un tamborcito que es un hueso que se llama el yunque, y luego ese yunque va y transmite esas vibraciones al estribo, que parece como un palito así, y ya pega en el nervio auditivo para que escuchemos el sonido. Digo, qué increíble que Dios diseñó 3 huesitos para que podamos escuchar. Qué mente tan compleja, tan creativa, porque sin esos 3 huesitos no podemos escuchar. Así es que cuando vemos las cosas que el ser humano también inventa, innovaciones que crea el ser humano, cosas que los seres humanos desarrollamos, ¿qué estamos haciendo? Reflejando la imagen de Dios en nosotros. Porque si Dios es creativo y Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, con gran razón el hombre puede hacer una supercomputadora que cabe en nuestro bolsillo. ¿Por qué es que el hombre puede hacer un aparato así? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y así como Dios es creativo, le ha dado al ser humano creatividad.
Parte de la imagen de Dios es entender matemáticas complejas, construir edificios, lanzar cohetes al espacio, cultivar cosechas abundantes, criar ganado robusto, practicar cirugías de corazón abierto. Todas esas habilidades están demostrando que el ser humano posee en él la imagen de Dios en su vida. Y cuando Dios forma al hombre, sopla en su nariz, ¿qué, hermano? Aliento de vida, y lo convierte en un ser viviente. Cosa que ya mencioné, no lo hizo con los animales. Dios sopla en él espíritu, y Dios es espíritu, de tal manera que el hombre tiene percepción espiritual. Yo a Charlotte, por más que le diga a mi perrita, cierra los ojos que vamos a orar, ella no tiene nada de temor de Dios. Flip tampoco, hermano. Si yo me traigo a mi perrito todos los días a la iglesia, no va a estar ni un centímetro más cerca de Dios ese perrito. Prácticamente son ateos esos animales, hermano, porque los animales no son espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu que Dios sopló en nosotros, que es lo que nos permite tener percepción espiritual y poder conocer a Dios. Ahora, veamos con qué propósito fuimos creados. Versículo 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. El hombre fue creado con, por lo menos aquí se revelan dos propósitos. Primer propósito, para cultivar y cuidar el jardín. Segundo propósito, para obedecer los mandamientos de Dios. Veamos el primero. Dios forma al hombre para cultivar y cuidar el jardín. Dios no formó al hombre para pasar cada día descansando, para tener un tiempo de entretenimiento sin interrupción. Imagínense, Dios forma a Adán, luego Dios forma a Eva. Ahora sí, ¿qué haremos, Adán? Ay, no sé. Pues vamos a probar esas frutas. Ay, mira qué rico. Ay, mira, ahora vamos allá al río. A ver, hay que meter los pies ahí en el río. Ay, qué rico. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Ay, no sé, pero ya me aburrí. Ya recorrí todo el jardín. Y pasado mañana, ay, pues a recorrerlo otra vez. Y después, pues yo creo que lo mismo, Eva. No nos queda más que de otra. Qué aburrido es el jardín, ¿verdad? No tenían tiempo para aburrirse. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para cultivar y cuidar. Para cultivar y cuidar. En otras palabras, el trabajo de cultivar era atender y cuidar las plantas, los árboles y todo lo que era, verde sobre la tierra, para que produciera alimento para el hombre y para los animales. Y es que el trabajo de un jardinero es difícil. Pregúntemelo a mí cuando mi esposa me dice: ven a ayudarme. Está bien. Y más pleno agosto, bajo los rayos del sol de Meridian, hermano. Y mi esposa quiere que esté yo allí también con ella arrancando la hierba. Y luego con el calor y luego las avispas. Termina ya con uno con la espalda que le duele. Ahora diga, usted está... No, hermano, usted no aguanta el trabajo del campo. No, hermano, no lo aguantaría. Estar todo el día agachado. Algunos de ustedes tal vez les tocó trabajar en el campo, andar cortando fresa, andar cortando, no sé, cebolla, betabel, etcétera. Qué trabajo tan duro, qué trabajo tan a veces abruma al cuerpo, la posición del cuerpo constantemente agachado. Entonces yo me imagino a Adán y a Eva en una escena así más o menos. A ver, Eva, tú hoy atiende tú las cebollas. ¿Tú qué vas a hacer entonces? No, pues yo acá con el betabel. Ok, y mañana atendemos la sandía y los melones también. Ok, y tú te vas allá a las guayabas también, y allá las atiendes porque ya hay que cortarlas. Ya las jirafas quieren comer también, y los monos y
los demás animales: ándale, Eva, que es mucho trabajo. Estaban ellos en constante actividad cultivando el jardín. Ahora, ¿qué tiene que ver esa idea de guardar? Asegurarse que los que estaban adentro no se salieran y los que estaban afuera no se metieran. Y usted dirá: hermano, pero pues si todo era bonito. Pero yo le puedo asegurar que Adán falló en su trabajo. ¿Por qué? Porque un día se metió una serpiente. Y esa serpiente empezó a hablar con su esposa de Adán. ¿Que no lo había puesto Dios a guardar el jardín? A ser como si fuese guardia de la frontera. Y mire, se metió una serpiente. Así es que a lo que llegamos hoy es que el trabajo para el hombre viene a ser parte del plan de Dios. El hombre debe trabajar para producir. Es contra la naturaleza humana no trabajar. Algunos no pueden trabajar por alguna incapacidad física o simplemente por edad, ¿verdad? Ya llegamos 80, 90, 100 años, obviamente ya no vamos a desenvolvernos en un empleo, pero aún así a esa edad hay cositas que podemos aún así hacer dentro de la casa, como preparar el lonche o el desayuno o lavar trastes o algo para producir. Pero a no ser por fuerza mayor, el hombre fue diseñado por Dios para trabajar, de tal manera que podamos todos juntos decir: ¿cómo amo trabajar? Algunos: ay, hermano, no puedo decirlo, pero debemos. Es que Martín Lutero, el gran reformador, desarrolló la doctrina de la vocación. Y es que en aquel tiempo la Iglesia Católica Romana decía que la mayor de las profesiones es ser cura. Ser cura de la parroquia es el mejor trabajo que uno puede tener, ser un sacerdote. Y Martín Lutero dijo: ¿Qué dijo entonces Martín Lutero? Martín Lutero dijo: sea lo que tú hagas, ya sea campesino, médico, abogado, pastor, ama de casa, a través de nuestro trabajo todos glorificamos a Dios. Todos glorificamos a Dios a través de nuestro trabajo. Y ese fue el caso de Adán. A la medida que él cultivaba el Edén, él estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Es que sí o no, hermano, cuando usted está atendiendo su jardín, cuando ya sacó la maleza y ya enderezó las plantitas, ya le puso los hilitos para que no se caigan los jitomates, ya ve y usted dice: ay, qué bonito se ve mi jardín. O cuando usted está construyendo su shed, que al principio son puros palos y maderas, y ya cuando tiene ahí su shed que no se mueve y queda bien a nivel, usted dice: ay, qué bonito, hasta le voy a tomar una foto. O cuando usted está haciendo sus tamales que le encargaron, usted al principio no sabía si iba a tener suficiente carne o suficiente masa, pero a final de cuentas salieron los 300 tamales. Usted dirá: ay, qué bonito se ve todos esos tamales, lástima que no me voy a comer ninguno, pero bueno, se ven bonitos. Y es que Dios diseña al hombre para trabajar. A la medida que nosotros nos preparamos para una vocación, jóvenes, para una profesión, a la medida que trabajamos arduamente, a la medida que trabajamos para hacer todo con excelencia, estamos glorificando a Dios, quien nos diseñó para trabajar. El hombre fue diseñado para el trabajo y para guardar el jardín. Así es que amemos nuestro trabajo, amemos la habilidad de poder salir todos los días a ganarnos el pan de cada día. Y finalmente, Dios crea al hombre para guardar sus mandamientos, porque inmediatamente cuando Dios le ordena acerca de guardar y cultivar el jardín, le da un mandamiento y le dice: Adán, mira, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero hay un árbol, el árbol del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás.
Dios forma al hombre, lo encarga del huerto, le da un mandamiento solamente bien sencillo. Lo único que tenía que hacer el hombre es hacer caso a ese mandato. No tenía necesidad de cuestionar la orden de Dios, solamente debía obedecer. Dios da su palabra y el hombre, que es creación de Dios, solamente se debe someter a la Biblia, a lo que Dios ha revelado. Y en su mayoría puedo decir, hermano, que aún la gente que cree en la Biblia, realmente llegamos a dudar. ¿Realmente dijo Dios eso? ¿Realmente Dios quiere eso de mí? ¿Realmente es eso lo que Dios demanda del ser humano? Y es que es bien sencillo. Dios nos da su revelación, sus mandamientos, y nos toca al ser humano obedecerlos. Ahora, ¿por qué algunos, aunque dicen que creen en Dios y dicen que la Biblia es la palabra de Dios, por qué no obedecemos los mandamientos? Es que algunos, teniendo la Biblia y diciendo que creen en Dios, no conocen lo que Dios demanda porque no estudian la Biblia. Entonces, al no estudiar la Biblia, no conocemos sus mandamientos. Algunos, los que la leen, prefieren hacer su propia voluntad en lugar de someter sus vidas a la palabra de Dios. Sí, Dios dirá eso y habrá dicho eso la Biblia, pero pues yo conozco un camino mejor. No. Entonces, la exhortación para cada uno de nosotros el día de hoy es: ¿para qué fuimos creados? Para trabajar, para disfrutar el poder producir, pero sobre todo para obedecer los mandamientos de nuestro Dios, para hacer lo que Él pide de nosotros. Y eso lo encontramos revelado en la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a terminar un ciclo escolar ya pronto. Ya solamente a los jovencitos les queda unas cuantas semanas, ¿verdad? Y el anhelo de cada uno de los padres debe ser: hijo, tú te necesitas preparar para que seas una persona muy trabajadora, que produzca, una persona que se valga por sí misma, porque así, hijo mío, hija mía, así vas a glorificar a Dios. Amén. Oremos. Dios eterno, venimos delante de tu presencia a darte hoy gracias, porque mañana vamos a trabajar. Gracias, Señor, porque ya sea en una cocina, haciendo el aseo en un hogar, empujando una podadora de pasto, clavando madera para formar una casa, poniendo pisos, o tal vez sentado en la silla tras una computadora haciendo análisis de datos, otros entrenando a una persona a hacer miles de trabajos, o dando clases a niños de primaria, secundaria, sirviendo como trabajador social. Hay tantos trabajos representados en esta comunidad. Hoy te queremos dar gracias porque podemos trabajar. Gracias, Dios mío, porque nos hiciste para trabajar. Gracias, Dios mío, porque nos diste diferentes habilidades, y tal vez algunos, Señor, al encontrarnos alejados de nuestro país, donde tal vez éramos licenciados, abogados, médicos, y estando en otro país muy distinto, la situación migratoria no nos permite ejercer nuestra profesión, pero aún así nos has dado un empleo. Nos has ayudado a venir a otro país diferente al nuestro y poder seguir trabajando, haciendo lo mejor que podamos con excelencia, no como para nuestro jefe, sino como para Dios. Y te rogamos por nuestros jovencitos que se siguen preparando, que siguen estudiando. ¿Cuántos jovencitos no aspiran a mucho porque tal vez los padres no les hemos exigido: hijo, tú tienes que lograr lo más que puedas? ¿O cuántos de ellos no creen en ellos mismos? ¿O cuántos de ellos tienen un concepto demasiado elevado acerca de ellos mismos y no son realistas? Lo único que te rogamos, Señor, es que podamos nosotros educar a nuestros hijos para que sean gente de bien, gente trabajadora, para que cumplan el propósito de Dios para el ser humano. Señor, pero fuimos también creados para obedecer tus mandamientos. El hombre fue creado para
escuchar la voz de Dios en la Biblia